Hoy hablaremos de una de las enfermedades crónicas más frecuentes y también preocupantes de la actualidad. Aproximadamente 530 millones de personas la padecen y está proyectado que para el 2030 este número se elevará probablemente a 640 millones. Si hablamos de nuestra región, de América Latina, más de 30 millones de personas la padecen y muchos de ellos no saben aún su diagnóstico. Hoy en Charlas que Sanan hablaremos de la diabetes. Para hablar de este tema tenemos un invitado muy importante con nosotros el día de hoy. Nos acompaña el doctor Frank Espinosa. El doctor es médico especialista en nutrición con orientación en obesidad, especializado en diabetes y educador certificado en diabetes. Además es experto en tecnologías aplicadas a diabetes y actualmente líder del equipo cardiometabolo en Cavimedic en Lima, Perú. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, doctora. Qué importante la comunicación a los pacientes y a las personas que nos están viendo y estas charlas que pueden inducir a un cambio de estos datos que nos has compartido y que verdaderamente nos preocupan. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo explicamos en términos comprensibles qué es la diabetes? ¿Qué sucede dentro de nuestro organismo para que tengamos este diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosa deja de funcionar? ¿Qué cosa no funciona óptimamente para que nuestros niveles de azúcar se alteren? Básicamente, la diabetes es una condición clínica que se diagnostica por la glucosa elevada en el cuerpo, pero es el resultado de dos grandes grupos o componentes. Por un lado, es nuestro páncreas, órgano que produce la hormona que regula la glucosa, que es la insulina, deja de funcionar o no funciona correctamente. Y por el otro lado, son los órganos que atesoran la energía, los que guardan la energía, los que promueven la supervivencia de nuestra especie, que predominantemente son el músculo, el hígado y la grasa, que empiezan a malfuncionar y no responden adecuadamente a esta hormona. Esos dos componentes en conjunto dan como resultado la elevación de la glucosa. Doctor, y normalmente la diabetes de la cual más escuchamos, de la que más hablamos, es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pero hay otros tipos de diabetes también. ¿Podríamos hacer una explicación de estos otros tipos de una manera general para saber en qué panorama nos encontramos cuando hablamos de diabetes? Claro que sí. En nuestro país, habitualmente es correcto lo que me mencionas, la diabetes más común, y esto no significa que sea no tan peligrosa, es la diabetes tipo 2. Es de 100 personas, el 95 tienen o viven con diabetes tipo 2. En el otro escenario tengo otros tipos de diabetes, donde se encuentra la diabetes tipo 1, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes asociadas a otras enfermedades endocrinológicas. Por ejemplo, afectación de la hormona de crecimiento o alguna patología principal o primordial en el páncreas. Pero recordar que el gran y el común denominador es la diabetes tipo 2 sin menospreciar los valores de los otros tipos o de los otros tipos de diabetes. Y cuando hablamos de esta diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la que probablemente alguna de las personas que nos está viendo tiene o algún familiar de ellos la tiene, ¿qué síntomas son los que nos pueden indicar que estamos probablemente frente a una diabetes tipo 2? ¿Qué nos haría sospechar? Buenísimo. En nuestro país y en todos lados, la diabetes tipo 2 habitualmente pasa desapercibida hasta que los niveles de glucosa son demasiado elevados. Cuando los niveles de glucosa son demasiado elevados, producen los 4 componentes de la diabetes descompensada o descontrolada, que son: el paciente tiene mucha sed, tiene mucha hambre, pierde peso no intencional, esto quiere decir que no hace actividad física para perder peso o un plan alimentario, y va muchas veces al baño a orinar. Esos son los 4 síntomas más comunes de la diabetes descompensada. Sin embargo, y no menor, en nuestro país hay 2 situaciones y en Latinoamérica que nos preocupan.
y mucho a los especialistas. Una es que muchos pacientes se presentan con una complicación de la diabetes, sea una lesión en el pie que discapacita a la persona, un evento cardiovascular que también conduce o a la muerte a nuestros pacientes sin que sepan que viven con diabetes. Y la otra parte que nos preocupa es que lamentablemente por cada un paciente diagnosticado hay uno que aún tiene el diagnóstico. Qué importante lo que nos dices, ¿no? Tener un paciente no diagnosticado por cada diagnosticado. Y lo que mencionas de que muchas veces los diagnósticos se hacen con los signos avanzados de la patología, y eso está relacionado a que no tenemos el hábito de hacer una medicina preventiva. Deberíamos realmente detectar esto en fases más tempranas si es que tuviésemos controles periódicos de la glucosa probablemente. Y ahí va mi pregunta. Una persona que no tiene diabetes, que está totalmente saludable, ¿cada cuánto tiempo debería hacerse un chequeo de sus niveles de glucosa? Me encanta la pregunta y muchas gracias. Si hablamos en nuestra Latinoamérica, que somos una población, los latinos somos una población de riesgo, se recomienda que a partir de los 40 años, como mínimo, una vez al año hagamos un screening de pruebas para diagnosticar o para buscar o explorar el nivel de glucosa y o diagnosticar diabetes, ¿no? Pero es muy importante tener algunos puntos críticos. En mi caso, si mi padre, mi hermano, un familiar directo de primer grado vive con diabetes, yo per se tengo un 30% más de riesgo de desarrollarla más temprano y un toque más agresiva. Entonces, ese es un punto importante. Y lo otro es, ¿qué factores de riesgo me acompañan o qué enfermedades crónicas me acompañan? Si yo a partir de los 40 tengo además hipertensión arterial o me descubrieron colesterol bueno bajo o malo elevado o triglicéridos elevados o vivo con obesidad, es muy probable de que el diagnóstico de diabetes sea subsecuente. Por eso es importante lo que me mencionas de hacer un screening de pruebas para hacer el diagnóstico, que son relativamente sencillas. Entonces, nos quedamos con el mensaje de hacer una prueba anual si es que soy una persona saludable y sin mayores antecedentes, pero tener en cuenta que si tenemos antecedentes hay que ponerle un ojo especial. Exacto. Y una persona que ya está diagnosticada de diabetes, ¿cómo debería hacer sus controles? ¿Con qué frecuencia y qué pruebas hay que hacer? O tal vez vuelvo un poco al diagnóstico. ¿Basta solamente con un resultado de glucosa alto o hay más análisis sanguíneos, más pruebas, más estudios que debe hacer esta persona? Ok. Me gusta primero en una parte hablemos de diagnóstico. Si yo quiero diagnosticar diabetes, que el común denominador es la hiperglucemia, las guías internacionales y también aceptadas en nuestro país nos refieren que se deben hacer una glucosa en ayunas, que cuando es mayor o igual o a partir de 126 2 veces ya tengo un diagnóstico. Me pueden hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es relativamente sencilla, es disolver 75 gramos de glucosa en agua y beberla, hacer una glucosa en ayunas y a las 2 horas, porque voy a probar cómo funciona mi páncreas en ese sentido. Y si es mayor a 200, el resultado a las 2 horas es positivo para diabetes. Y la tercera prueba, aunque todavía no aceptada del todo en nuestra Latinoamérica, pero que nos sugiere a los especialistas, es una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, cuando el valor en personas normales es 5.7. Esto quiere decir que ya hay un periodo de exposición a la glucosa mayor a 3 meses. Así que esos son los 3 puntos: glucosa en ayunas mayor a 126, prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas mayor a 200 y si tengo una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. Si yo reúno 2 pruebas positivas, sea la misma prueba o sea una más otra, es un diagnóstico de diabetes. Y por el otro lado, el control, ¿no? ¿Qué sucede ya cuando tengo una persona que vive con diabetes? ¿Cómo yo impido que las complicaciones de la diabetes
aparezcan y o compliquen o quiten calidad de vida a la persona que vive con diabetes, recordando que ya el solo diagnóstico disminuye 10 años o más mi expectativa de vida. Entonces tengo que ponerme en esa prevención que mencionas a tener a este paciente controlado. La recomendación hoy todavía salomónica es que las personas que viven con diabetes deberían tener una hemoglobina glicosilada como mínimo menor a 7%. Si es mucho menor, mucho mejor, ¿sí? Una glucosa en ayunas que puedo controlar que no supere los 130 o preprandiales también, si es antes del desayuno, almuerzo o cena, y que 2 horas después de la comida no superemos habitualmente los 180. Esto estoy hablando en personas que viven con diabetes tipo 2. Y si usan la tecnología ya con el experto, van a medir el famoso tiempo en rango, que eso debería ser mayor a 70%. Si un paciente vive y está controlado, definitivamente yo puedo conservar esos años de calidad de vida y mejorar la expectativa de este paciente. Nos mencionabas la calidad de vida, los años que nos reduce simplemente el hecho de estar diagnosticados de diabetes. Y eso es porque es una patología que trae múltiples complicaciones, ¿no? Muy diversas, afecta varios sistemas de nuestro organismo. ¿Podrías comentarnos cuáles son estas complicaciones más comunes, más impactantes en el paciente con diabetes? Claro que sí. Hoy, en el 2025, definitivamente la ciencia y la medicina relacionada al control de la diabetes ha girado a impedir de que el paciente se infarte o tenga un evento cardiovascular o progrese el daño de su enfermedad renal. Entonces diría que la primera complicación que debo evitar es este riesgo incrementado de tener lo que comúnmente llaman un ataque al corazón o un ataque cerebral o un deterioro de la función renal. Por otro lado, siempre tenemos la famosa triada de complicaciones que son los pies con lesiones, úlceras en los pies, el deterioro de la retina en los ojos y el deterioro renal. Pero déjame mencionarte que la diabetes está relacionada a más de 20 complicaciones en el cuerpo y que los médicos, cuando el paciente concurre, debemos hacer screening para controlarlos. Si hablamos en un nivel primario, como mínimo, debo disminuir el riesgo de que no tenga un evento cardiovascular, revisarle los pies y hacer el control anual logrado a través del control de la glucosa y con esto disminuir todas las complicaciones relacionadas. Y nos hablabas de calidad de vida en general y pienso cómo tiene esa relación con los estilos de vida del paciente antes y después de su diagnóstico, ¿no? Porque antes del diagnóstico probablemente ese paciente ha tenido un estilo de vida que lo ha llevado a tener ciertas características que son factores de riesgo para la diabetes, ¿no? Un paciente tal vez sedentario, obeso, con unos hábitos de alimentación inadecuados, que lo han hecho tener más posibilidades de presentar la enfermedad. Y también cómo después de ser diagnosticado, la vida de este paciente también cambia. Entonces, si podrías comentarnos un poco de esos dos escenarios. ¿Qué estilos de vida nos hacen más propensos a tener diabetes? Y después que la tenemos, ¿qué cosa cambia en nuestra vida? ¿Realmente un paciente con diabetes tiene que vivir totalmente diferente con los tratamientos actuales? ¿Cuál es la expectativa de una persona con diabetes? Me encanta esa pregunta. Empezando primero en la prevención, el antes del diagnóstico. La diabetes tipo 2 está asociada, como ya mencionamos, a la predisposición que yo tengo, si es que tengo un familiar, y la otra parte está relacionada a lo que mencionas, que es el estilo de vida, que tiene dos grandes racionales. Por un lado, son los hábitos alimentarios. En nuestra Latinoamérica, habitualmente se comen más carbohidratos de lo que se recomienda, más grasas de lo que se recomienda y menos proteína de la que se recomienda. Y por el otro lado, nuestro cuerpo está diseñado para movernos y nos movemos mucho menos. Con esto no quiero solo mencionar la famosa hora de actividad física que recomendamos todos los médicos, sino que nosotros, nuestra genética está diseñada para estar en movimiento permanente.
Entonces, cuando yo veo a un paciente y le pregunto sus hábitos alimentarios o su actividad o ejercicio físico, pues más los antecedentes, pues vamos viendo que eso, asociado con sobrepeso u obesidad, dan como resultado el diagnóstico de diabetes. Ahora, tras el diagnóstico de diabetes, hoy, como lo que me encanta en la medicina es que la ciencia cambia. Mucho tiempo antes, hablar de remisión de diabetes era hablar de algo que por el momento no se mencionaba. Hoy existen guías que mencionan remisión de diabetes. Con esto que quiero mencionar, de que si un paciente logra el control y logra habitualmente el 15% de descenso de peso, pero no cualquier peso, de grasa, ¿sí? Es muy posible que vaya a la remisión hablando en diabetes tipo 2, no en el resto de las diabetes. Entonces invito a los pacientes a pensar y a las personas que viven con diabetes, primero, a tratar de lograr el control optimizado. Tras el control, que ya lo hemos mencionado, a tratar de ir hacia los valores normales, a la glucosa menos de 100 en ayunas, a que la prueba me dé muy bien, a que la hemoglobina glicosilada esté en 5.7, y como médico habitualmente vamos sacando o manejando la medicación y tal vez podamos hablar de una remisión en diabetes. Por el otro lado, esto de que si la vida cambia de la persona que vive con diabetes, es muy importante el no estigma. Hoy creo que me han escuchado mencionar persona que vive con diabetes y no diabético, y no azúcar, y no dulce, y esto porque eso estigmatiza a la persona. Y nosotros somos más que una condición de glucosa, tenemos sentimientos como todos, entonces es muy importante tener esta empatía, acompañar al paciente y hacerlo partícipe de la toma de decisiones. Es así que yo hoy creo y soy defensor de un futuro prometedor con las nuevas terapias para el control y la prevención de la diabetes. Qué lindo lo que mencionas, de tener que la ciencia nos permite poder ver un futuro más esperanzador para los pacientes que tienen diversas enfermedades crónicas. Y me llevaba un poco a preguntar respecto al tratamiento. Actualmente sabemos que en muchas patologías tenemos más opciones los médicos para tratar las enfermedades, para diagnosticarlas más temprano. Y no solamente hablar un poco de fármacos, sino que en patologías como esta tenemos que abarcar muchos más puntos, ¿no? La alimentación, el estilo de vida. ¿Qué nos resaltarías del tratamiento? ¿Qué debería tener en cuenta una persona que está empezando su tratamiento, de proyectarse hacia dónde va? Hay algunos mitos que creen que mientras más fármacos reciben es que están más enganchados a los fármacos y no va a haber un retroceso. Hay pacientes que tienen mucho temor al tema de la insulina. Hay muchos mitos con el tema de tratamiento de diabetes, ¿no? Tú que eres un experto en el tema y ves muchísimos pacientes, ¿qué mitos respecto al tratamiento podrías desmentir o qué mensaje podrías dar respecto al tratamiento? Gracias por la pregunta. Contando que hay muchos mitos, lo primero es que todos, vos, tú, yo y todos los que nos escuchan, producimos una hormona que se llama insulina. El problema en la diabetes, como lo mencionamos, es que la insulina que produce la persona que vive con diabetes no funciona de forma adecuada. Entonces, en algunos momentos tenemos que instaurar un tratamiento con insulina. La insulina no lleva a la complicación de la diabetes. El descontrol de la glucosa lleva a la complicación de la diabetes. La insulina es vida. Y eso es algo que tenemos que compartir todos, vivamos o no vivamos con diabetes. Y en algunos pacientes, cuando es necesario instaurarlo, debemos instaurar el tratamiento lo más pronto posible sin demorarlo, porque la complicación corre del otro lado. Otro mito es pensar que todo lo resolvemos con estos estigmas de alimentaciones para diabetes. Nosotros tenemos 3 tips muy importantes que son más de 2 litros de agua o 5 o 6 vasos, más del mercado y menos del supermercado, más cocción y menos procesados. Y el tercero, no menor, son las emociones. Entonces reúno todo ello
¿Y qué la persona que vive con diabetes debe tener en cuenta en esto que los médicos llamamos tratamiento holístico? Son 4 pilares. El primero es, por supuesto, tomar la decisión de fármacos necesarios para llevar lo más pronto al control a esa persona y sostenerlo. Es una responsabilidad compartida con el paciente, que el médico tome la decisión en el tiempo correcto. La segunda es la alimentación, y esto tiene que ser muy sencillo. El no estigma, bajemos la sal, bajemos los procesados, más proteínas de alto valor biológico, carne, pollo, pescado, huevo, queso, leche y yogur, ¿sí? Y la otra parte, la famosa 3 comidas, ya estamos rompiendo los mitos de 6 o 7 comidas. Y al lado, como tercer pilar, o en esa parte, en el segundo pilar, es, si como de más, lo pago moviéndome. Si estamos dispuestos a hacer una adecuación de la alimentación, recordar que del otro lado, nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Sin movimiento es muy complicado porque la masa muscular y la fuerza determinan no solo control, sino vida. El tercer punto, el tercer pilar, después de hablar de fármacos, después de hablar de cambio de estilo de vida, son las emociones. Las emociones son muy claves. No existe la diabetes emocional, hablando de mitos, pero sí existen las emociones que me llevan a un descontrol. ¿Ok? Entonces, es muy importante el abordaje emocional, la empatía con la persona. Y el cuarto pilar es, hoy, con los fármacos nuevos, tomar decisiones pensadas en prevenir las complicaciones más importantes, las que matan a las personas que viven con diabetes, que son las cardiovasculares. Me encantó esto de estilo de vida, fármaco y emociones, ¿no? Qué manera tan integral y tan completa de poder ver un paciente que vive con diabetes. Y volviendo un poco a ese tema de los cambios en la alimentación, tú nos hablabas de no estigmatizar. Y muchas veces cuando un paciente recibe el diagnóstico, lo primero que viene a su mente es que va a tener que cambiar su alimentación absolutamente y que va a haber cosas que nunca más va a poder comer. Y eso de por sí ya crea un cambio en la emoción de la persona, en la ansiedad de cómo va a poder alimentarse, ¿no? Y tal vez comentarle un poco a las personas que esto no necesariamente es así de drástico ni crítico, porque creo que eso es un mito muy fuerte, sobre todo en una sociedad como la nuestra que gira alrededor de la comida, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco más de este punto de que no necesariamente la persona tiene que renunciar por completo a todo lo que consumía anteriormente. Gracias por la pregunta. Hablando de empatía, cuando estamos sentados al lado con una persona que vive con diabetes, siempre tenemos que tratar a un acuerdo. ¿Okay? Recordar que en gran parte somos lo que comemos y lo que nos movemos. En ese punto, si en mi vida, si yo fuera el paciente, llego al diagnóstico de una diabetes, tengo que revisar la parte alimentaria. ¿Ok? Y tratar de llegar a puntos intermedios en el cual pueda el paciente ingerir los alimentos adecuados. Y esto no significa restricción, porque el comer no solamente es nutrientes, el comer implica sentidos, el comer implica mi cultura. Yo vivo en Lima hace unos años, viví fuera del país mucho tiempo y tengo una mezcla de culturas y de lecciones y tengo que ponerme en los zapatos de la persona que vive con diabetes para que los alimentos que lo reúnen con su familia, tratar de respetarlos, ¿sí? Y lo otro es hacerlo entender que no todas las emociones se curan con alimentación. Entonces, si revisamos la parte de ¿qué le diría a una persona recién diagnosticada? Que intentemos llegar a un punto intermedio con más proteínas, no sacarse comida, cambiar la comida.
si mi plato es de arroz, habitualmente todo lleno, y negociar a la mitad y empezar a poner proteínas. Y tras controlar la glucosa, ver el resultado de los cambios que ambos gestionamos. Pero la clave es intercambiar, manejar emociones e invitarlo a que si es su cumpleaños y hubo un pequeño exceso, me lo debes pagar moviéndote. Buenísimo, de verdad que creo que esos mensajes realmente son motivadores para una persona que tal vez está recién diagnosticada y todavía no tiene claro qué es lo que le viene por delante. Y en torno a eso quería consultarte, cuando una persona ya empezó su tratamiento, ¿qué señales le deberían alertar de que el tratamiento no está dando mejor resultado? Lo pongo sobre la mesa porque tenemos tal vez muchos pacientes que nos pueden estar viendo que se atienden en sistemas de salud en los cuales sus controles no son tan periódicos como deberían ser y reciben una medicación y tienen que estar tomándola por varios meses y van a tener que esperar para volver a ser evaluados, ¿no? ¿Qué debería hacer un paciente entre visita y visita al médico cuando estas son más espaciadas para saber que está yendo por un buen camino? Gracias por la pregunta. Me encanta porque esto genera lo que en los especialistas llamamos la autogestión de la diabetes, asumiendo lo que mencionamos en nuestros sistemas de salud. Y es correcto. A veces para tener una cita con nosotros, el paciente tiene que esperar mucho tiempo y esos son días de complicaciones por no estar controlado. Entonces, en la autogestión se recomienda que partamos de dos principios. No puedo controlar lo que no veo. El autocontrol de la glucosa es importante. Y el siguiente principio es recordar que hay otras complicaciones como la hipertensión arterial que también la debo controlar. Y complicaciones en los pies, por lo cual tengo que aprender cómo cuidar mis pies, ¿sí? Yo básicamente le digo a mi paciente cuando le enseño a cuidarse los pies, de acá y le toco el tobillo para arriba, yo me hago cargo de saber cómo están. De acá para abajo es contigo, le digo, y ahí lo podemos trabajar juntos. Entonces, volviendo al punto de qué debo hacer, recordar que un glucómetro accesible, ¿sí?, no es para hacer el control ficticio de cuando me cuidé todo el día. Yo quiero conocer la realidad de la persona que vive con diabetes, sin juicio, sin malos ni buenos, con ambos trabajando para mejorar su control. Entonces, recordar, si yo vivo con diabetes y tuve una cena copiosa y quiero ver mi resultado a la mañana, me hago a la mañana. Y si es más de 130, prendo las antenitas y siempre pensar que hice el día anterior. Tengo una comida habitual que disfruto con mi familia, hago el control antes, hago el control a las 2 horas. Si antes es menos de 130 y 2 horas es menos de 180, ese paciente está controlado y yo lo felicito, lo abrazo y le digo, esta comida está dentro de nuestros check, la puedes consumir. Y recuerda que hay comidas que nos unifican como personas y como familias. Exacto. Entonces, volviendo a no estigmatizar y a tener esta empatía, yo creo que un paciente nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, si puede hacer los controles en ayunas antes de cada comida y 2 horas después, así sean 2 controles, que reconozca que fue lo que comió. Y por el otro lado también, muchos de mis pacientes me dicen, Fran, ¿sabes qué? Me medí antes de hacer actividad física y no estaba en 130, estaba en 145. Pero salí a caminar o hice un trabajo de fuerza, como me recomendaste, 10, 15 minutos o 20 minutos, y mi glucosa sí bajó a menos de 130. También hay que felicitar las cosas buenas. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Doctor, ya habíamos hablado del ejercicio y quería tal vez que podamos ser un poco más específicos. ¿Qué podemos recomendarle a las personas respecto a qué tipo de ejercicio hacer? ¿Qué cosa va a tener un impacto más favorable en los pacientes que viven con diabetes? Gracias por la pregunta. Hoy lo que recomendamos, la clásica, primera recomendación de que la persona pase de ser sedentario a empezar con, así sea una sola vez a la semana, dedicarse a regalarse 30 o 45 minutos para hacer un tipo de ejercicio, sea caminata, si no puedo caminata,
una bici sentado, si no la tengo, salgo a dar una vuelta en el parque, pero que cambie del estado de sedentarismo a uno. Sin embargo, hoy sabemos que los ejercicios que defienden la fuerza, que es la calidad del músculo, son los que más van a impedir la progresión de complicaciones y aparición de enfermedades crónicas, más van a proyectar la sobrevida del paciente y definitivamente van a ayudar al control de la glucosa. Entonces, además de los 45 minutos que el paciente a veces no tiene tiempo, nosotros a veces no lo tenemos, le recomendamos los famosos snacks de actividad física. Y para esto, no menor, hemos traído esto que es una simple banda elástica y lo que recomendamos es que la persona pueda hacer ejercicios tanto para la cintura, para la parte superior o escapular superior, así como para los músculos inferiores. Uno, tal vez muy simple, es esta banda que puede hacerla cuando está sentado mirando televisión, es abriendo y cerrando, levantando, abriendo y cerrando, y yéndonos hacia arriba y abriendo y cerrando. Nos hemos quedado con muchos aprendizajes muy importantes. Este es un tema que sin duda da para hablar muchísimo, pero me quisiera resaltar estos temas de no tener miedo a los tratamientos, en la importancia de que el paciente contribuye muchísimo, que es una acción bidireccional, su médico con el paciente, los dos con responsabilidades, y lo importante de movernos en este tiempo en que cada vez nos movemos menos, ¿no? Y me siento aludida porque cada vez probablemente tengo menos tiempo para hacer actividad, pero con lo que nos dices, creo que todos podemos buscarle unos minutos del día para estar en movimiento. Y quisiera pedirte que se nos puedes dar algunas recomendaciones para el público en general, sean pacientes o no pacientes, respecto al tema de la diabetes. Claro que sí. Creo que la primera es que entendamos que son personas que viven con diabetes y todos tenemos que tener empatía. Sacando los mitos, resolviéndolos, teniendo el espacio de comunicación. El segundo, recordarles que un valor de glucosa no correcto no los define de por vida. Que cada día es una oportunidad para poder lograr ese control. Lo importante es que la tomemos cuanto antes, esa oportunidad. Y lo tercero, y no menor mencionar por muchos de mis pacientes a los cuales quiero mucho, es que también existen otras diabetes, como la diabetes tipo 1, en nuestro país, en Perú y en muchos países de Latinoamérica, la tenemos que hacer visible. Y que si bien en la generación no es igual a la diabetes tipo 2, también requiere una atención prioritaria y primordial. Sin estigmas, creo que nuestras sociedades van a poder mitigar esta epidemia que hoy nos ataca, y esperemos el compromiso de todos ustedes. Muchísimas gracias por esta información que es muy valiosa. Ha sido una conversación muy interesante. Le agradecemos al doctor Frank Espinosa por haber estado con nosotros el día de hoy, compartiendo su experiencia, su vasta experiencia respecto al tema de diabetes y dejándonos enseñanzas muy importantes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Charlas que Sanan.